Bienvenida a nuestro segundo Congreso de Educación Menstrual y Salud Femenina. Estamos encantadas de recibirlas en este evento donde la prioridad es tu salud y tu conocimiento. Agradecemos a todas nuestras expertas y expertos por compartirnos tan valiosa información. Estoy segura de que más de un tema te va a llamar la atención. Desde Querida Menstruación creemos fielmente de que la educación es la clave para fomentar una sociedad mucho más empática. Al tener una mejor sociedad, cada uno de los integrantes de esta comunidad vamos a poder tener una mejor calidad de vida. Queremos que se sientan apapachadas y que tomen este espacio como un momento de reflexión, inspiración y, por qué no, cuestionamiento también. Gracias por ser parte de esta familia. Estamos felices de acompañarte en tu camino de desarrollo y crecimiento, porque aquí todas aprendemos. Bienvenida. Tenemos una ponencia muy interesante el día de hoy, que tiene que ver con un tema que a veces justificamos mucho con salud, tenemos muchas opiniones al respecto, tenemos mucha desinformación y creo que también está muy naturalizado la parte de discriminación. Entonces, Gloria Soto es experta en el tema de gordofobia. Vamos a platicar el día de hoy acerca de eso. Gloria, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación, por compartir tu expertise, todos tus conocimientos y estamos muy emocionadas pues por aprender, por resignificar, por cuestionarnos también, ¿por qué no? Porque a veces algo que naturalizamos, que normalizamos, pues ni nos pasa por la mente, ¿no? De creer que ciertas cosas suceden. Entonces creo que hoy nos vas a iluminar con tu sabiduría. Te agradezco enormemente el estar aquí. Gloria Soto, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Aquí podemos ver que eres una investigadora social de la gordura, psicóloga, docente, tallerista y escritora feminista gorda. Además de que estás especializada en temas como la gordura, el cuerpo y la belleza. Les agradecemos mucho el tiempo que estés brindándonos aquí. Bueno, mi nombre es Gloria Soto y la gran pregunta es, ¿qué pasa desde el feminismo en América Latina, ¿no? ¿Qué es lo que se genera? ¿Qué es lo que se cuestiona aquí? Y para poder entrar al diplomado nos pedían un proyecto, ¿no? Para poder desarrollarlo. Entonces yo dije, bueno, yo había estado investigando sobre la relación del cuerpo, la relación de las mujeres, pero yo tenía una cosquillita porque digo, es que yo soy gorda. Yo siempre he sido gorda de toda mi vida, o sea, por lo menos toda mi vida adulta, yo recuerdo ser gorda y entonces eso era como un conflicto porque yo también en ese momento estaba analizando pues la belleza, ¿no? Ese era mi primer punto. ¿Qué pasa con la belleza? ¿Qué pasa con las mujeres gordas? Y entro al diplomado haciendo un análisis de las selfies de las mujeres gordas, ¿no? O sea, cuando también empieza el body positive en México, por ahí del 2015, 2016, es más o menos el mismo tiempo en el que yo empiezo a hacer mi investigación. Salgo del diplomado y entro a la maestría, en la maestría de estudios de la mujer, y continúo con mi proyecto, pero ahora a profundidad sobre la representación de las mujeres gordas. En este inter de entre el diplomado y la maestría, yo empiezo a buscar información sobre mi tema y pues sí, empiezo a leer sobre feminismo decolonial, pero llego a los estudios gordos o estudios críticos de la gordura, ¿no? Estos hablan específicamente sobre qué significa ser gorda y cómo se ha estudiado la gordura en diferentes ramas, y yo digo, de aquí soy, ¿no? O sea, aquí empiezo a hacer mi investigación y de la tesis de la maestría, de hecho, sí está escrita desde el feminismo, pero tengo mucha recopilación también de los estudios críticos de la gordura. ¿Qué son estos? Los estudios críticos empiezan por ahí de 1980, ¿no? 1990, y son ya la teoría formada de las protestas relacionadas a la gordura, ¿no? Entonces es un tema que ha estado en rotación durante mucho tiempo y ahorita ya podemos ver teoría realizada, ¿no? Que eso es lo que logra todo el movimiento gordo. Ujú. Entonces yo empiezo a analizar la gordura y uno de mis temas más importantes es la experiencia gorda, porque también soy psicóloga, ¿no? Y entonces digo, esta experiencia en el cuerpo va a cambiarme, ¿no? O sea, va a determinar muchas maneras en las que me voy a desenvolver yo con el mundo y el mundo conmigo por el hecho de ser gorda. Y esto va a cambiar dependiendo de dónde esté, ¿no? En los contextos latinoamericanos, en los contextos europeos es muy distinto,
¿no? O sea, incluso también en Latinoamérica, esa es la pregunta, ¿por qué hay tantas personas gordas en Latinoamérica? Hay una obesidad, digo, hay una epidemia de obesidad, ¿no? Entonces, esas discusiones yo las empiezo a analizar y empiezo a profundizar en este tema. Ujú. Considero que es muy importante hablar de gordura y de experiencia gorda porque se ha reducido esto a una acepción médica en donde pues simplemente se habla de obesidad y enfermedad. Ujú. Pero pues yo soy persona gorda y entonces yo, persona gorda, vivo más allá del consultorio. Entonces, mi gordura va a delimitar todas las relaciones que yo tengo, no solamente lo que me están diciendo dentro del consultorio. La verdad es súper interesante, ¿no? Y es algo que realmente no nos detenemos mucho a pensar, porque pues ya estamos acostumbradas a lo que es hoy y lo que es ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosas has observado que diferencian la experiencia de una mujer gorda a una mujer que no es gorda? Porque mira, siempre está el miedo, ¿no? De las mujeres que suelen ser delgadas a un siento gorda. Ah, pero es que yo me veo gorda. Entonces, ¿cuáles crees que sean las características que diferencien? Yo digo una cosa es ser y otra cosa es sentir. Yo no desestimo cuando dicen yo me siento gorda. Claro, o sea, porque estamos siendo constantemente bombardeadas con imágenes de cómo deberíamos de ser. ¿Sí? O sea, están las fotos, la red carpet, o sea, sale salen, por ejemplo, una premiación y de los hombres es que bien se ve y de las mujeres es un análisis así a profundidad de cómo es el cuerpo. Y es que esta se ve fea y es que no sé qué. Entonces, obviamente hay una presión hacia las mujeres de tengo que ser delgada y entonces si no lo soy, ya es un fracaso. Entonces, si me dicen, yo me siento gorda, te lo creo. Pero la pregunta es, ¿eres gorda? ¿No? O sea, eres, ¿no? Entonces, verme en el espejo, ver a otras mujeres y decir, tengo el mismo cuerpo. La medida más fácil es, si vas a una tienda de ropa y puedes encontrar ropa para ti, seguramente no eres gorda. Porque, bueno, ahorita ya es muchísimo más fácil encontrar tallas grandes, ¿no? Pero hace 15 años, 20 años, esa era la medida. Puedes encontrar ropa en una tienda, no eres gorda, ¿no? O sea, no puedes encontrarla, seguramente eres gorda. ¿Por qué? Porque las tallas son así, o sea, es extra chico, chico, mediano, grande, extra grande, así. O sea, incluso la extra grande a veces no entras, ¿no? Pero ahí también, o sea, yo lo que pienso es cuáles son las experiencias que tú has tenido. ¿Vas al médico y te hacen los estudios? ¿O vas al médico y lo primero que te dicen es tienes que bajar de peso porque estás gorda? O sea, hay ciertas experiencias que nosotras vamos a vivir que ellas no. Entonces, o sea, ahí la pregunta es, yo no digo que no te puedas sentir gorda, pero piensa, has vivido las mismas violencias y para eso tienes que hablar con otras mujeres y tienes que compartir esas experiencias porque justamente eso pasa por ejemplo, en el feminismo y los hombres que dicen, pero es que eso a mí nunca me ha pasado. Pues claro, porque tú no tienes esta experiencia corporal. Y con las mujeres, si tú escuchas a las mujeres gordas y las mujeres delgadas, por ejemplo, las mujeres delgadas dicen, no, pero es que a nosotras nos sexualizan, ¿no? O sea, y no está padre ser sexualizada y ser un objeto. Digo, sí, no está padre, no debería de ser. Y a las mujeres gordas tenemos otro tipo de violencia. Yo no digo que tú no tengas violencia, o sea, está esta violencia y además está esta violencia. Estamos igual bajo el régimen del patriarcado, pero son distintos tipos de violencia, ¿no? Las dos son violencia. A ti te sexualizan y a mí me denigran, pero, o sea, es violencia. Entonces ahí platica con tus amigas y que no te dé miedo también. ¿Mm? Entonces vamos a hablar, esto es la estructura que los voy a mencionar, es muy, o sea, son muchos temas, pero voy a hacer lo más breve que pueda. Y bueno, vamos a empezar hablando de por qué hablar de gordura, porque es importante utilizar esta palabra y no obesidad, ¿no? Van a notar que yo no voy a utilizar para nada la palabra obesidad ni sobrepeso, porque esos son específicamente de la medicina, ¿no? Y no empatan también con la crítica que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces hablamos de gordura porque esa palabra nos ayuda mucho mejor a analizar esta experiencia. También pierdan el miedo a la palabra gorda, porque es como de, ¿cómo le voy a decir, no? Que está gorda, no, no, o sea, no. Es una descripción corporal, es un marcador corporal, no es una mala palabra, no es una grosería, no me estás insultando. O sea, también piérdanle el miedo a la palabra gorda
y pierdan el miedo a enunciarse gordas, ¿no? Si dices, bueno, sí, yo no soy delgada, yo no soy talla M, yo tengo lonja, tengo panza, soy gorda, no pasa nada, o sea, simplemente esa eres tú y ya. Claro, creo que justo eso es algo que me llevo de este espacio, o sea, como que de pronto decir gorda, hoy no sabes si decirlo, si está bien, si está mal, si te vas a ofender, o yo lo puedo decir y no lo pongo dentro de esta connotación negativa en la que la tenemos, pero no me, de hecho ahorita dije, pues claro, es que es como decir flaca, flaca no significa que estés anémica ni que te estés enferma, flaca, gorda, punto. Y mientras lo tengamos en ese contexto y lo hagamos con desde ese respeto al final del día, creo que es muy significativo justo esto que nos aportas. Vamos a ver brevemente qué son los estudios críticos de la gordura, cómo pueden ustedes guiarse si les interesa este tema. La experiencia gorda, que ahora es lo que yo les estoy proponiendo, y la experiencia gorda en el consultorio, porque vamos a hablar de salud menstrual y pues, o sea, esa parte de la salud, muchas veces cuando estamos en un consultorio médico, ser gorda determina muchísimas interacciones. O sea, hay muchísimos diagnósticos que se hacen a partir de un juicio de gordofobia y no de una revisión integral de la salud. Entonces, ¿por qué es importante hablar de gordura? La gordura como concepto y como característica física se ha estudiado de muchísimas maneras. Desde las ciencias biomédicas y las sociales hay una patologización de la gordura, que es lo que les digo, la medicina dice la gordura es obesidad y la obesidad es enfermedad. Entonces, esto delimita muchísimo cuando estamos hablando de qué es lo que pasa fuera del consultorio. O sea, incluso cuando estamos hablando de, bueno, obesidad es una enfermedad y entonces, ¿cómo vamos a tratar esta enfermedad? O sea, incluso hay un sesgo porque no se ve completamente cuál es el entorno de la persona. Ujú. Entonces, cuando vemos las ciencias biomédicas y también la psicología, ahí hemos pecado de estigmatizar la gordura, vamos a hablar de que es una enfermedad. Eso reduce de manera muy grande la discusión, porque entonces solamente se considera el cuerpo como un signo de enfermedad y entonces la persona gorda equivale a una persona enferma. Ujú. Ya vamos a ver con los últimos investigaciones que no necesariamente esa es la relación. Una persona gorda no necesariamente es una persona enferma, pero por el hecho de utilizar estas categorías se va a considerar como enfermedad, ¿no? O sea, obesidad, sobrepeso, tienen muy ligada esta idea de enfermedad. ¿Mm? Desde los estudios de las mujeres se ha estudiado la gordura como una construcción histórica de las mujeres, del cuerpo de las mujeres y el control sobre el cuerpo de las mujeres. Ujú. Aquí entra también un poco la psicología, se han estado haciendo estudios al respecto, pero por ejemplo, ahí la gran pregunta es, ¿por qué las mujeres le tenemos tanto miedo a ser gordas? Y si ven constantemente nuestras amigas, nuestras mamás, nuestras abuelas, ¿no? O sea, nuestras tías, o sea, nuestro círculo cercano siempre está en dieta o está pensando en dietas y dietas y es que eso no deberías de comer eso, no deberías de comer pan, ¿no? Siempre hay algún comentario con respecto al cuerpo de, es que estás como muy gordita, vienes así como subiste de peso en las vacaciones, mijita, ¿qué te pasó? ¿No? Como esos tipos de comentarios, pero hay una muy grande diferencia entre cómo se trata la gordura en los hombres y la gordura en las mujeres. En ambos casos, desde las ciencias biomédicas, se considera como una enfermedad y entonces los hombres gordos también reciben este estigma. Sin embargo, en relación a la belleza, los hombres gordos no reciben esta crítica. Uno de los ejemplos más grandes es Guillermo del Toro. A mí me gusta mucho hablar de él porque siempre que hablan de él en tanto que es gordo, siempre se refieren a él de manera muy tierna. Parece, parece un personaje de Ghibli, ¿no? Así el de mi vecino Totoro, está bonito, está pachoncito. Ah, me acuerdo muy bien de un comentario que decía, seguramente huele a hot cakes, ¿no? O sea, y eso está padre.
Pero cuando hablan de las mujeres, o sea, las mujeres es imposible ser gorda, es un fracaso ser gorda, ¿no? Y hay mujeres que no son gordas, que son delgadas y que se les pone esta etiqueta. Entonces, en el cuerpo de las mujeres la gordura es impensable. Ujú. Lo vamos a ver también, o sea, en México muy específicamente con el caso de la diputada que siempre están haciendo comentarios sobre su cuerpo. Ahorita no recuerdo muy bien cuál es su nombre, creo que es mm, Cintia, no me acuerdo muy bien. Ahorita lo busco. Pero esta ¿No? diputada, Creo. perdón, Citlali, ¿no es? Citlali, gracias, Citlali. Ujú. Las críticas hacia Citlali siempre son sobre su cuerpo. Las burlas siempre son sobre su cuerpo y hay caricaturas y hay imágenes en donde la ridiculizan. Entonces, la crítica nunca es hacia su trabajo. La crítica es hacia su cuerpo y porque es gorda, ¿no? Entonces, hay una muy clara diferencia entre cómo la sociedad trata la gordura entre los hombres y las mujeres, ¿no? Y eso, aquí viene el entrecruce del feminismo, ¿no? Porque el feminismo nos va a ayudar a analizar que el cuerpo de las mujeres ha sido un cuerpo controlado, en donde hay diversas, se le dicen diversas tecnologías de género, en donde se va a moldear el cuerpo, ¿no? Este término de tecnologías de género pueden leer a Teresa de Lauretis para saber más de ello, ¿no? Lo de las tallas lo estuvimos platicando Van y yo hace como 2 semanas, ¿no? Y pues sí, yo la verdad es que Van es muy alta y es más gordita. Entonces yo soy más chaparrita, yo soy como más petit y soy mucho más delgada. Yo honestamente nunca pensé lo de las tallas. O sea, lo que tú mencionas, lo descubrí hace 2 semanas cuando Vane me estaba platicando eso, ¿no? De que ella también inició conversación con sus amigas, con su círculo, y ahí se iban expresando, ¿no? De, pues, de hecho, Vane, si nos quisieras compartir un poquito de esto, creo que sería muy significativo y nos puede ayudar. Al final del día creamos este espacio para cuestionar, para abrir mentes, para aprender cosas nuevas. Creo que eso va a ser muy valioso. Sí, es que justo he estado tratando de meter muchísimo el tema con mis amigas y bueno, no sé, siento que desde que me enteré y como que me di cuenta de que nadie suele hablar de ello, he estado tratando de verlo en todas partes y buscarlo en todas partes y como que escuchar a la gente, ¿no? Porque me di cuenta de que además de que yo tengo mi experiencia y yo tengo mi cuerpo y yo tengo mis vivencias y todo eso, pues todo el mundo tiene algo diferente, ¿no? Entonces, pues hubo una vez que estuvimos haciendo como un círculo de lectura y ahí justo se introdujo el tema del cuerpo y un, fue súper valioso para mí porque fue darme cuenta de que no solo yo tengo un duelo con el no encontrar ropa para mí, pero muchísimas personas. Mis amigas dijeron no, pues es que yo tengo que prepararme mentalmente 2 días antes de ir a comprar ropa, porque sé que si no encuentro la talla que me queda, o si encuentro que la talla que me queda la mía es la extra grande, me siento súper mal, me siento horrible. Entonces se me arruina el día, se me arruina la semana, me siento horrible, me empiezo a vigilar mi alimentación, mi cuerpo, no sé qué. Entonces es un estrés que yo, por ejemplo, personalmente, no sabía que las demás personas también vivían, porque, por ejemplo, yo sí sé lo que es ir a las tiendas, sino encontrar mi talla. Yo ya lo tengo trabajado, para mí no es tanto problema como para a lo mejor mis amigas. Y yo no me había dado cuenta de esto porque nadie lo habla. Es decir, no es normal, nunca está traído a la mesa, ¿no? Entonces, pues he estado como que pensando y pensando y esto, y además que tengo un proyecto donde quiero aprender a confeccionar ropa, y la conclusión que yo llegué con mí misma la ropa es una herramienta. La ropa está ahí para acompañar tu cuerpo, para ajustarte a tu cuerpo. Tú no tienes por qué tener que ajustarte a los tamaños. Tengo que aprender a ajustar la ropa. La ropa tiene que acomodarse a mi cuerpo y no yo a la ropa, porque pues qué tontería, ¿no? Es un pedazo de tela. Pues me parece muy valioso esto y la verdad muy interesante y pues por eso estoy muy contenta de estar aquí y pues estar ahorita mismo hablando de esto. Y de hecho también, o sea, esos duelos también son procesos en donde dices, hay una manera en la que tú misma te vas privando de experiencias, ¿no? Yo por mucho tiempo dije, pues yo, o sea, ¿para qué voy a un centro comercial si nada de ahí me va a quedar? O sea, entonces yo iba, mis amigas entraban a ver la ropa y yo me iba a los accesorios.
porque yo ya sabía que nada me iba a quedar, ¿no? O sea, ahorita ya con las tallas extras, y eso, o sea, y eso, hay muchísimas críticas al body positive, pero el body positive si algo hizo fue traer tallas extras a México, por lo menos, y eso también de eso escribí yo. O sea, ahí ya, pues, entonces ya puedo ir y comprarme un pants, un fatkini, que con eso empezaron, con los bikinis para gordas, un fatkini. Y entonces, por ejemplo, ahora es distinta. O sea, ahora yo ya no veo la ropa por la que me guste, pero ya me voy a las tallas. Entonces yo empiezo a ver y digo, tiene XL, 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 ¿hay XL? Ok, entonces aquí sí veo. Entonces, si no, lo descarto, ¿no? Entonces también eso, como que tú mismas vas como regulando las experiencias que tienes porque sabes que no está disponible. O, por ejemplo, también yo por mucho tiempo no compré en centro comercial, sino que me iba a la paca. Porque como la paca viene de Estados Unidos y en Estados Unidos son más grandes y ahí sí hay tallas extras, ahí sí podía comprar ropa, pero en un centro comercial no. Entonces eso también te habla de cómo está la industria aquí en México. O sea, tengo yo que buscar eh, que venga de Estados Unidos, le decían tallas americanas, ¿no? Por mucho tiempo la ropa americana y tallas americanas eran tallas X, XXL, ¿no? Y porque aquí en México no está disponible. Entonces, eso también, que haya tallas aquí ya, es una revolución, pero falta más, porque hay tallas XL, XXL, pero por ejemplo, si ustedes leen a Aubrey Gordon, tiene un libro que es What We Don't Talk About When We Talk About Fat, o sea, de lo que no hablamos cuando hablamos de gordura. Y ella dice, es que sí, está la XL, pero además hay, o sea, hay gordas, gordas y más gordas. Entonces, como dices, tendría que la ropa que ajustarse al cuerpo, no el cuerpo a la ropa. Cuando el cuerpo se ajusta a la ropa, eso es una tecnología de género. Entonces, hay ciertas, por ejemplo, prácticas corporales, la doctora Elsa Muñiz también habla de esto, de prácticas corporales, en donde las mujeres tenemos que reducirnos, ¿no? O sea, hay maneras de hablar, maneras de sentarnos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres intentamos hacernos lo más chiquitas posibles. Cuando vamos en el metro, que nos sentamos y nos sentamos con las piernitas así cerradas, y los hombres se extienden, ¿no? Entonces, todas estas prácticas corporales, además, van a estar permeadas con esta idea de que tenemos que ser lo más chiquitas, lo más delgaditas, lo más diminutas posibles, porque el ideal de una mujer es ser delgada. Ujú. Entonces, ahí es muy importante hablar sobre la construcción de la gordura en las mujeres, porque las mujeres somos más gordas, porque el cuerpo tiene, digamos que otras funciones, hay reservas de grasa, nuestro cuerpo funciona de distinta manera, entonces tendemos nosotras a ser gordas, ¿no? O bueno, a lo mejor a tener más grasa que los hombres, ¿no? No necesariamente gordas, pero sí a reservar más grasa. ¿Mm? Y bueno, los estudios críticos de la gordura surgen a partir de una crítica que se le hace tanto a las ciencias biomédicas, a las ciencias sociales, a los medios y también desde el feminismo. Y aquí se habla de la experiencia específica de la gordura. ¿Qué pasa yo? ¿Qué me pasa a mí en tanto persona gorda, en tanto mujer gorda? Y por ejemplo, en los estudios de coloniales, en tanto mujer gorda latinoamericana, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué, por ejemplo, por qué el canon de belleza europeo, que es el delgado, tiene que ser el canon de aquí, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar un poco de colonialidad. Entonces, los estudios críticos de la gordura hablan específicamente de este tema. ¿Mm? Ahora, ¿por qué es importante hablar de gordura? Porque para empezar, la primera pregunta es, ¿qué es ser gorda? Ujú. Muchas mujeres hablan de que, ah, yo soy gorda, me siento gorda, estoy gorda, ¿no? Pero en realidad sus cuerpos a veces no entran en lo que es ser gorda, ¿no? O incluso con las mujeres es como muy difícil revisar qué es ser gorda, porque me acuerdo muy bien de Britney Spears cuando salió en un comeback como por ahí del 2010, algo así, en donde le decían que estaba gordísima, o sea, que qué onda con, no manches, se veía, o sea, era una mujer delgada, no, en realidad no estaba gorda, pero todos los medios estaban diciendo es gorda, es gorda, es gorda. ¿Mm? Entonces, ¿qué es ser gorda? Dice Magdalena Piñeiro, que es una activista teórica de, ahorita está en las Canarias. Dice, una persona gorda es aquella que sufre la opresión de la sociedad porque ésta la considera gorda. La violencia y exclusión que vive se refleja en la cotidianidad, desde la consulta médica hasta la infrarrepresentación cultural. ¿Mm? Entonces, si nosotras hacemos una búsqueda de qué es ser gorda,
O sea, en realidad no vamos a ver cuerpos así neutrales, ¿no? O sea, vamos a ver siempre cuerpos desde el ridículo. Esa es la idea de la gordura, ¿no? Que es un ridículo, es un fracaso y entonces el mundo entero se encarga de decirme, estás gorda, eres gorda y no cabes aquí. Ujú. La violencia y la exclusión, ella lo menciona de la consulta médica, como vemos que cuando vamos con un médico, siendo personas gordas, lo primero que te dicen es que tienes que bajar de peso, estás gorda y tienes que bajar de peso, y no te hacen ningún otro tipo de estudio. Vas por la rodilla, es que estás gorda, tienes que bajar de peso. Vas por la garganta, estás gorda, tienes que bajar de peso. O sea, no hay un interés genuino sobre nuestra salud porque se reduce a que es que estás gorda. ¿M? La infrarrepresentación cultural la podemos ver en muchos casos. Por ejemplo, está la gorda sin cabeza. Cuando vemos las noticias, y cuando las noticias así hablan de sobre gordura y gente gorda, nunca se muestra la cabeza, siempre es así solamente el cuerpo y es el cuerpo grande, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de transporte, pues el Metrobús, por ejemplo, los asientos del Metrobús en la Ciudad de México están diseñados sobre el cuerpo de los hombres. Y eso me lo dijo un estudiante que yo tuve, o sea, no se los estoy, me lo estoy diciendo, me lo dijo un estudiante de diseño industrial que tuve, que su maestra se los comentó. Los asientos están diseñados para los cuerpos de los hombres, entonces incluso las mujeres que no son gordas no caben porque las caderas no están pensados los asientos para las caderas, ¿no? Entonces a lo mejor punto que yo no soy gorda, pero estoy caderona y cuando me siento que o sea, que me aprieta. Entonces eso es por el diseño y todos los metrobuses, todos los asientos, e incluso los del metro, están diseñados así. En los aviones también, ¿no? En los aviones a veces se tienen que comprar como hasta doble boleto para poder ir cómoda. Son situaciones en donde el diseño viene desde una idea de que solamente es para los hombres y además una idea capitalista, ¿no? De meter la mayor cantidad de personas y generar la mayor cantidad de dinero, ¿no? Entonces no se piensa en la comodidad de las mujeres, no se piensa en nuestra estructura y muchísimo menos de las gordas, ¿no? O sea, porque no se consideran, no existen las personas gordas. Entonces, esa es la infrarrepresentación cultural, que no existe la idea de las personas gordas, porque las personas gordas siempre tienen que estar en tránsito hacia la delgadez. Ujú. Entonces, ¿por qué es importante hablar de gordura y no de obesidad? Precisamente por eso, porque la obesidad nos marca que es una enfermedad y entonces siempre estamos en tránsito hacia la delgadez. Es imposible pensar que este cuerpo gordo se puede quedar así, que este cuerpo gordo sea un cuerpo sano, ¿no? Siempre tenemos que estar en tránsito. Entonces, por eso no existe la persona gorda en el sentido de que nadie desea ser gorda. Ujú. Ahora, ser gorda implica analizar desde muchas maneras, ¿no? Hay una identidad corporal, que por ejemplo la identidad corporal es eso, cómo me pienso yo como persona gorda, y por eso el body positive fue tan popular, porque te da otro tipo de identidad, ¿no? O sea, el body positive te permite pues tener opciones en donde la gordura no sea vista como algo que tiene que ser escondido, ¿no? Algo que tiene que ser rechazado. Y está también la identidad de género en relación de las mujeres gordas, ¿no? O sea, ¿qué pasa también entre mujeres cuando las mujeres estamos en estos extremos de delgadez y gordura? Porque las mujeres tenemos que ser delgadas. Eso lo desarrolla más, de manera más profunda Naomi Wolf en El mito de la belleza y tiene un capítulo dedicado a la delgadez. Entonces, las mujeres siempre tenemos que ser delgadas y ser mujer significa ser mujer bella, bonita, delgada. Ujú. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres gordas? O sea, viene aquí un doble cruce de información. Ujú. A María Luz Esteban, en este libro de Antropología del Cuerpo, nos habla también sobre estas categorías. Ella no habla de gordura, ella habla sobre el tránsito del cuerpo, cómo cambia una a través del tiempo, las trayectorias y cómo me desenvuelvo con cómo va cambiando mi cuerpo, ¿no? Entonces ella dice, el cuerpo es un agente, o sea, como agente de cambio, agente político, esa idea la tiene Connell en 1995,
¿Y qué pasa? Entonces yo voy a utilizar el cuerpo como una protesta, una manera de protesta y un impacto en el mundo, ¿no? Yo por eso también utilizo tanto el ser gorda, no estar. Porque si dices estoy gorda, es un tránsito hacia la delgadez, es algo que me puedo quitar y poner, ¿no? Ser ya es una identidad, ¿no? O sea, eh, em- pensarlo como que yo soy esto, ¿no? Entonces el cuerpo gordo, bueno, el cuerpo en general, el cuerpo de todas las personas, es un ente político, tiene impacto en el mundo. Es imposible que sea apolítico. Ujú. Es importante, ¿por qué? Porque la sociedad me va a leer. Entonces, mi cuerpo va a determinar también de qué manera me lee la sociedad. O sea, no es lo mismo si yo soy blanca, si yo soy morena, si yo soy negra, si yo soy alta, si yo soy chaparra, si yo soy gorda, si soy delgada. O sea, todas esas cosas van a determinar la sociedad en qué jerarquía me va a poner, ¿no? Entonces, el cuerpo es un ente político, el cuerpo es político y por eso siempre se tiene que hablar de ello. Ujú. Los estudios críticos de la gordura hablan del cuerpo gordo. Ujú. Y entonces, ¿qué hacen? Hacen un análisis sobre la historia de la gordura, de las personas gordas y cómo a través de este tiempo lo han hecho, ¿no? ¿Qué dice la medicina? La primera crítica que se hace es hacia la medicina. Y, por ejemplo, este libro de Sabrina Strings, que se llama Fearing the Black Body, temiendo al cuerpo negro, nos habla también de cómo se crea esta idea de gordura como, bueno, obesidad como enfermedad. Ujú. O sea, cuerpos grandes como cuerpos enfermos. ¿Y qué pasa? Sabrina hace una investigación histórica y ella habla de Sarah Baartman, que le dicen La Venus. Hay una película que se llama así, La Venus, la pueden buscar. Y bueno, Sarah Baartman era una mujer africana que es todo este trayecto de esclavitud, ¿no? Entonces, ella es esclava, la compran y empiezan a hacer análisis sobre su cuerpo justamente por esta parte, ¿no? Que tiene las pompas muy grandes. Y entonces se ve el cuerpo de las personas negras y además empieza, o sea, estamos en 1700, ¿no? 1800, empieza a crear esta jerarquía en donde el cuerpo negro, con tal de ser esclavizado, se empiezan a justificar para situaciones biológicas para decir, es que miren, claro, son inferiores a nosotros los blancos, entonces por eso podemos esclavizarlos, no pasa nada, ¿no? Entonces Sarah Baartman eh, tiene una vida en donde todo el tiempo está siendo sexualizada, está siendo violentada y analizada, y de aquí se empiezan a generar muchísimos principios médicos, ¿no? Entonces aquí empezamos a hablar de una patologización del cuerpo, ¿no? Precisamente del cuerpo de las mujeres gordas, y también por eso vamos a ver que hay una diferencia de trato entre las mujeres. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un mayor índice de mujeres afroamericanas que fallecen durante el parto que mujeres blancas. ¿Por qué? Porque no se les pone la suficiente atención, porque hay un sesgo racista, pero además es porque, ay, pues es que son gordas, o sea, no pasa nada. Ujú. Entonces, en este paso de la medicina, vamos a ver que se van a generar varios libros, por ejemplo, y uno de los primeros es de Albrecht Dürer, de 1528. Y él habla sobre las proporciones humanas, ¿no? O sea, él lo que hace es que junta 300 mujeres de todo tipo, incluyendo esclavas negras, y entonces empieza a medirlas, empieza a hacer mediciones para poder analizar cuál es la proporción humana real, ¿no? Y buscar como el cuerpo idóneo, ¿no? O sea, cuál es la normalidad del cuerpo. ¿No? Después de esto, o sea, Albert Durek toma estos libros, o sea, desde el Renacimiento, porque acuérdense que estamos, en el Renacimiento es la búsqueda de, así como del equilibrio y el nuevo humano, ¿no? Y aquí se establece la medicina como ciencia. Este es uno de los libros en donde ya estamos hablando de la medicina como una ciencia y no nada más como un oficio. Ujú. En el siglo XVI al XVIII, que ya se empiezan a hacer los tratados de medicina,
Están estos señores que son François Bernier, Comte de Buffon y Julien Joseph Viry, que ellos lo que hacen también es que hacen diversos libros en donde van a hablar sobre el color de piel, la atractividad, las características físicas de las personas, pero específicamente entre personas blancas y personas negras, ¿no? Y aquí viene el análisis del cuerpo de Sarah Baartman, en donde George Cuvier lo que hace es que invita a sus cuates, invita a todo el mundo al Museo de Historia Natural de París para que observen a Sarah, porque, o sea, era imposible pensar que una mujer tuviera esas proporciones. ¿Por qué? Porque la mujer europea era una mujer delgada, finita, que eso también viene de la propia historia de Europa, ¿no? O sea, de el periodo de hambruna que tuvieron durante la acumulación original del capital, que es esta transición entre el medievo y el capitalismo, ¿no? Entonces, en esa transición del medievo hay muchísima hambruna y entonces el cuerpo de las mujeres europeas pues empieza a ser delgado precisamente por la falta de acceso al alimento, ¿no? Entonces, después, ya cuando no hay esta falta de alimento, pues eso sigue siendo el cuerpo que se registra. Y cuando se ve el cuerpo de las personas negras, dicen, no, pues es que estos están enormes. O sea, las mujeres tienen que ser así como las que tenemos aquí, chiquitas, delgaditas, ¿no? Pero además se junta con lo histórico, ¿no? Que es en 1800, o sea, de 1800 a 1900, que es la época victoriana en Inglaterra. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí también se afianza esta idea de feminidad, ¿no? Y entonces la feminidad empieza a estar ligada a la belleza, al cuerpo y a la fragilidad del cuerpo de las mujeres. Si ustedes hacen así un clavado hacia eh, la idea de, bueno, la tuberculosis, ¿no? Que en inglés se decía consumption. ¿Qué pasaba con la población? Pues era, la tuberculosis no se pudo controlar hasta dentro de mucho después. Entonces era común que se enfermaran las personas. Cuando las mujeres se enfermaban, bajaban de peso y entonces estaban muy delgadas y empezaron a hacer dibujos, bueno, ilustraciones, ¿no? En donde pues halagaban la belleza que causaba pues un tanto la enfermedad, ¿no? Pero era delgadas, finitas, ¿no? Y empieza esta idea de feminidad. Esa idea de feminidad pueden también, si les interesa, feminidad le pueden leer a Elsa Muñiz o a Susan Brown Miller. Y ellas hablan de cómo la feminidad también se utilizó como una manera de controlar el cuerpo de las mujeres. Entonces, si tú querías ser una mujer con los valores estéticos, que, o sea, de valor, así, una mujer de valor, tenías que cumplir con estos parámetros. Entonces, ¿qué era? Ser lo más delgadita posible, lo más chiquita, finita, delicada, porque eso eran las mujeres de la aristocracia, eran delicadas y eran delgadas. Las mujeres pobres o las mujeres que eran esclavas, pues digamos que como no entraban dentro de esta delicadeza, pues también se empezaban a recorrer así más abajo de la jerarquía corporal. Ujú. La primera pregunta que me gustaría compartirte es, ¿qué consejo nos darías a mamás, papás, cuidadores, profesoras, profesores, acerca de cómo hablar sobre el peso con las chicas para precisamente evitar crear esta idea de que gorda es igual a malo, gorda es igual a no saludable, quitar como todos estos juicios? Yo tengo como mucha fidelidad de que si desde el inicio tenemos una buena información y una buena relación con el alimento, va a ser mucho más sencilla pues la vida en general, ¿no? Entonces, ¿qué consejo nos darías para este tipo de sector específico? Pues, o sea, recuerden que el cuerpo va a cambiar. El cuerpo nunca no se va a quedar igual y no tenemos el mismo cuerpo, o sea, cuando tengo 5 años, cuando tengo 10 años, cuando tengo 15, cuando tengo 20, cuando tengo 40, o sea, va a cambiar. Por lo tanto, las necesidades van a cambiar. Entonces, hay que enfocarnos en cuáles son las necesidades de ese momento y no cómo se ve el cuerpo, nada más, ¿no? Porque si yo, o sea, justo esta idea pasa mucho con las mamás, yo los he visto bueno, con infancias, ¿no? Ujú. Que en las niñas es como, no, es que está gordita y hay que
hay que bajarla de peso, ¿no? O sea, porque si no, va a crecer y va a seguir siendo gorda. O sea, hay algo en inglés, en español no sé cómo se le diga, pero en inglés le dice baby fat, que es, o sea, como la grasita de Sí. bebé. Y Ujú, es como de, o sea, si te preocupa qué va a pasar con esa grasita, en el momento en el que entren a la pubertad, pues a lo mejor va a desaparecer porque dan el estirón. Entonces, pensar que ujú, el cuerpo siempre va a cambiar, el cuerpo no se va a mantener constante, entonces hay que atender las necesidades. Enfócate en generar una conexión del cuerpo en el niño, en el bebé, y para que no esté como nosotras, o sea, por ejemplo, yo tardé muchísimo tiempo en conectar con mi cuerpo. ujú, Yo no sabía qué era tener hambre, o sea, sabía que era tener hambre porque todo el tiempo estaba hambrienta, porque no comía, ¿no? Entonces, justo, o sea, pensando en esta delgadez, entonces es eso, ¿no? O sea, que conecten con el cuerpo, tiene hambre, que coma. O sea, y a veces es como de, no, pero es que ya comiste y ya pasó una hora, ¿cómo que tienes hambre otra vez? ujú. El cuerpo usa energía, me muevo, ¿no? Entonces, enfócate en cuáles son las necesidades en ese momento que tiene tu niña, tu niño, ¿no? Que el ejercicio lo vea no como una manera de alcanzar la delgadez, es una manera de fortalecerte, de conectar, de pasarla bien, ¿no? O sea, búscate una actividad que le guste y que le ayude a socializar, ¿no? Que haga amiguitos, ¿no? Que aprenda, que puede hacer cosas con su cuerpo y no nada más para que baje de peso. O sea, hay que quitar esa idea de hay que bajar de peso o hay que mantener a las niñas, ¿no? A las adolescentes, así con un peso y que estén delgaditas y que estén finitas, no. Enfócate en cuáles son las necesidades. ¿Tiene hambre? Que coma. O sea, ¿tiene energía? Que corra. ¿Tiene sueño? Que duerma, ¿no? Porque también esa es otra. Las mujeres apenas acabo de salir, ¿no? Las mujeres necesitamos más horas de sueño que los hombres, ¿no? O sea, entonces no digas, ay, es que eres una floja, ¿no? Piensa, si tú necesitas dormir, duerme. Si necesitas comer, come. Si necesitas moverte, muévete. O sea, enfócate, regresa al cuerpo. Entonces, aquí, entre el siglo XV y el siglo XIX, es bastante tiempo, pero aquí se empieza a cimentar la idea de que el cuerpo de las mujeres tiene que ser un cuerpo chiquito, delgado, finito, porque si no, o sea, es un cuerpo otro, ¿no? O sea, es un cuerpo a lo mejor que no entra dentro de los parámetros o que no entra dentro de la clase social, ¿no? En esta relación de la esclavitud hacia, hacia las personas negras, ¿no? Entonces, en todo este tramo histórico. Ujú. Después llega el siglo XX y el siglo XX tiene la eugenesia y la eugenesia es la creación del mejor humano, del superhumano, ¿no? Por ejemplo, o sea, para saber qué es eugenesia, en la época nazi, o sea, esta idea de la raza aria pura, eso es eugenesia, pero también México tuvo su periodo de eugenesia, ¿eh? O sea, no estamos libres de ello. Entonces, la eugenesia lo que dictaba era que teníamos que hacer en México. Teníamos que producir mujeres que fueran saludables para poder tener hijos saludables, ¿no? Porque si vemos entre 1900 y 1950, ¿qué época es esta? Esto es el de post-revolución, ¿no? Durante la revolución y después de la revolución mexicana. Entonces, aquí la eugenesia lo que hace es, hay que ubicarnos y hay que fijarnos en el cuerpo de las mujeres, que estén sanas, que estén saludables, que no tengan ningún tipo de enfermedad, porque necesitamos repoblar México, porque la revolución, o sea, se llevó todo. Y después de la revolución, pues hubo también un análisis sobre las condiciones médicas, ¿no? De México. Y entonces esa era la gran pregunta, ¿por qué tenemos tantos niños y después se muere o se muere la mamá? Entonces, los intentos médicos mexicanos eran para poder hacer la mejor madre y qué se utiliza como herramienta. Todo esto que ya se vio, todo esto que ya se escribió, ¿no? Este Esta ecuación matemática, que es el IMC, que es peso entre altura al cubo, una cosa así, se empieza a utilizar en la medicina mexicana, junto con todos estos tratados que vienen de Europa, ¿no? Y entonces que hablan de mujeres europeas y hablan de mujeres europeas
con otras medidas, ¿no? Entonces la medicina mexicana empieza a decir, híjole, es que las mujeres mexicanas están como chuequitas, ¿no? O están raras porque no tienen las mismas medidas, entonces son estrechas de cadera, ¿no? Esa es la conclusión. Tenemos caderas estrechas porque tenemos distintos números entre la amplitud de las caderas y la amplitud bueno, que es la medida del monte de pubis hacia la base de la espalda, ¿no? En donde empiezan los glúteos. O sea, son otras medidas. Las mujeres mexicanas tenemos otras medidas, pero como los libros de medicina vienen de Europa, entonces ahí viene también una gran crítica de decolonialidad, porque hasta muchísimo tiempo después empezaron a hacer análisis ya con medidas mexicanas, ¿no? Y a esto se le suma también el cambio en los medios de comunicación. En 1940 surge la televisión, los medios de comunicación cambian y entonces ya no era tan difícil acceder a la información, ¿no? O sea, y las imágenes ya no eran dibujos, ya podía yo para dentro de los medios, ¿no? Y entonces, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, programas de los 80, ¿no? Así como La Carabina de Ambrosio, esas cosas, en donde las mujeres siempre van a estar en bikini, ¿no? Incluso cuando, todavía en los 90, yo me acuerdo cuando salía Broso, o sea, eran los hombres discutiendo, sesudos, política, ¿no? O sea, sí era una parodia porque estaba él disfrazado de payaso, pero las mujeres no hablaban. Las mujeres estaban ahí de adorno, en bikini, en ropa chiquita y delgadas, ¿no? Entonces también ahí se va reforzando esta idea de que las mujeres tienen que ser delgadas. El movimiento gordo dice suficiente. Ya no vamos a estar escuchándolos y dan nidos, pero eso también viene con el ambiente político, ¿no? O sea, en los 60, ¿qué estaba pasando en Estados Unidos? Estaba la lucha por los derechos civiles, ¿no? Y entonces estaba justo la población afro ahí hablando en Estados Unidos, buscando, o sea, eliminar el gueto, ¿no? O sea, como esta separación entre nada más entraban personas negras o personas blancas, ¿no? Eso de colored only, ¿no? O white only. Estaba también en ciernes el feminismo, que el feminismo ya iba por ahí por su segunda ola, ¿no? O sea, pero justo, o sea, las mujeres empiezan a hablar más sobre ellas y además también está este ambiente político antiguerra, ¿no? O sea, que es Vietnam, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay muchísimo movimiento social y uno de ellos es el gordo, ¿no? Entonces, el movimiento gordo que hace, empieza a cuestionar la concepción biomédica de la gordura como patología. ¿Por qué? Porque aquí en esta época, en los 60 también empieza así el boom, boom, boom de que ser delgada. No sé si ustedes han visto Twiggy, la modelo, es súper delgadita. O sea, ella es un palito, ¿no? Y entonces, con la televisión, empezó a haber este bombardeo de imágenes y además de libros de dieta, ¿no? Y entonces ya empieza la dieta, surge como esta manera de llegar a ser delgada. Ujú. El primer registro del movimiento gordo es el Fat In, el 3 de junio del 1967. Y lo que hacen es que se juntan en Central Park para quemar libros de dietas, ¿no? Entonces se junta un grupo de personas gordas y llevan libros de dietas que se estaban vendiendo y los queman ahí. Y nace la NAFA, la National Association of bueno, Fat Acceptance, National American Association of Fat Acceptance, que es una asociación estadounidense que busca la aceptación de la gordura, ¿no? Y entonces empiezan a escribir, empiezan a protestar, empiezan a dirigirse hacia periódicos y hacia la gente. Y dicen, güey, o sea, yo estoy muy feliz siendo gordo, porque es un hombre quien empieza todo. O sea, yo estoy muy feliz, yo la verdad es que no entiendo qué onda, por qué nos exigen la delgadez. Entonces, o sea, yo no quiero vivir toda la vida pensando en que tengo que ser delgado y tengo que ser delgado, ¿no? Entonces, este es como el primer punto. Después viene el Fat Power, Fat Underground y Fat Chance, ¿no? Que son como estas diversas asociaciones que surgen. Y es importante decir que surgen, pero no están pegaditas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Fat Underground es de feministas gordas. Entonces, ellas precisamente
o sea, la NAFA habla en mixto en general, pero las de Fat on the Ground, que son Judy Free Spirit y Sarah, es que tiene dos apellidos, Sarah Ackman, ellas dicen, no es igual con las mujeres. O sea, a las mujeres nos traen cortitas, no, nos exigen delgadez, y está el caso de Cass Elliot, que Cass Elliot es una cantante gorda, que es la foto que tenemos aquí. Cass Elliot fallece por una falla cardíaca, pero los medios dicen se murió mientras estaba comiendo un sándwich, entonces se murió por gorda. Y es un trato horrible, horrible el que se le da a su caso. Y Judy Free Spirit junto con las de Fat Underground en una, en una juntada por la conmemoración, creo que fue un 8M. Bueno, eran una juntada por la conmemoración de los derechos de las mujeres. Ellas hacen una protesta en donde dicen es que no fue por gorda, fue porque todo el tiempo estuvo a dieta y estas dietas se provocaron la falla cardíaca. O sea, no, no es por gorda. Ustedes nos están matando de hambre. Entonces ahí viene la segunda ola. La segunda ola se junta con el feminismo también de la segunda ola. Bueno, algunos dicen que es de la tercera ola del feminismo, pero yo considero el feminismo de la tercera ola el de la institucionalización. El de la segunda ola es justamente como lo radical, ¿no? Y entonces ahí se empieza a hacer un análisis específicamente sobre qué pasa con las mujeres, con la comida, con el cuerpo. Y entonces sale este libro que es maravilloso, eh, Shadow on a Tightrope, Writings by Women on Fat Oppression. Y entonces este libro es una recopilación de muchísimos testimonios de mujeres gordas sobre cómo llevaron este proceso. Y ustedes lo leen y este salió en 1980 y algo, y les aseguro que estamos hablando de las mismas cosas. O sea, están hablando ellas de cirugías bariátricas, están hablando ellas de medicinas milagro, de que te tomas mil y unas cosas para poder bajar de peso, ¿no? Y entonces aquí en la segunda ola hay una reflexión más profunda sobre la salud. ¿M? La primera ola es, no nos gusta lo que están diciendo y entonces como que se enciende la llama y hablamos sobre medicina, pero en la segunda ola ya empezamos a hacer una reflexión profunda, ¿no? Y entonces, específicamente, desde el feminismo y el feminismo gordo, hay una organización en torno a la salud, a la sexualidad, a la representación, qué pasa con las mujeres gordas y nuestra salud, nuestro cuerpo, ¿no? Hay también un libro que les recomiendo se llama así, Nosotras, Nuestro Cuerpo, Our Bodies, Ourselves, que es uno de los primeros libros que escriben feministas de Estados Unidos, pero también está en español, en donde hacen estudios sobre ellas, porque también recordemos que la medicina no estudia los cuerpos de las mujeres. La medicina estudia los cuerpos de los hombres y los cuerpos de las mujeres es con otro parámetro, que es para ser mamás. Y ya, ese es como lo que se busca. Entonces, el cuerpo de las mujeres no se busca una salud, por ejemplo, una salud menstrual, más allá de quiero tener hijos, ¿no? Cuando la salud menstrual nos va a decir, por ejemplo, la menstruación nos dice cómo estamos nosotras general en salud, ¿no? Si nos faltan nutrientes, ¿no? Si tenemos ahí a lo mejor un cambio hormonal, no necesariamente es para ser mamás, pero la medicina siempre lo ha tratado así. Ujú. Entonces, esta reflexión más profunda hace que tenemos la tercera ola, que ahora estamos ahorita en el movimiento, o sea, en el activismo gordo, en la historia del movimiento gordo, estamos en la tercera ola, en donde ya estamos escribiendo teoría dura, y además ya se están viendo programas, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos los estudios críticos de la gordura, ya hay una reflexión desde la política, ¿no? Y, por ejemplo, ya hay estos elementos como en el Fat Liberation Archive, que lo que hace es recopilar todo lo que se ha escrito sobre gordura, ¿no? Porque también a veces pensamos en que pues yo soy la única que tiene estos problemas y yo soy la única que se siente mal con su cuerpo y soy la única que soy gorda. No. O sea, gorda siempre hemos existido, siempre hemos escrito, hay información y como vemos, o sea, este libro habla de lo mismo que estamos hablando hoy en día, sobre cómo las dietas nos están matando de hambre, ¿no? O sea, aquí hablamos de un genocidio hacia las mujeres desde la cultura de las dietas. Ujú. Entonces, esta discusión de la gordura ya es desde las ciencias sociales, ya hay una reflexión cotidiana y ya tenemos palabras para denunciarlo, ya podemos decir gordofobia.
hace 30 años, ¿cuándo hubiéramos podido decir gordofobia? O hace 50 años. Te hubieran dicho, ay, no manches, ¿qué onda con tu, o sea, con tu paranoia? Y no, y ahorita ya es un término reconocido y tenemos documentos como por ejemplo la Guía Básica sobre Gordofobia. Este es un documento que hace Magdalena Piñeiro junto con el gobierno de Canarias. Y aquí también en México tenemos uno que hace el gobierno de México junto con Alejandra Hoyosa e Itzel Cosío. Ustedes pueden buscarlo. Y es una guía sobre términos de gordofobia, ¿no? Hay encuentros gordos, o sea, ya hay encuentros teóricos internacionales en donde nos podemos hablar de esta teoría, de lo que escribimos. En Nueva Zelanda está el Congreso de los Fat Studies. En Brasil está también el Congreso de Estudios Gordos. En Colombia también hace unos 2, 3 años estuvieron también, fue un congreso, ¿no? de gordura, estuvieron las chaquetas rosas, es un grupo de gordas colombianas muy buenas, ¿no? Las que escriben padrísima es su propuesta. Y entonces ya estamos hablando de una institucionalización de la gordofobia. O sea, ya con todo esto que estuvimos discutiendo, que reflexionamos, ya no me puedes decir que me lo estoy inventando. O sea, hay un claro sesgo con las personas gordas y hay una violencia hacia las personas gordas. Ujú. Entonces, ahora, ¿qué proponen los estudios críticos de la gordura? Vamos a proponer la experiencia gorda. Entonces, vamos a decir, bueno, ya hay una manera de analizar esto desde las ciencias sociales, desde el feminismo, desde la medicina, ¿no? Desde la psicología, la historia. Eso trae el activismo gordo. ¿Y qué pasa? Entonces vamos a hablar de que somos una experiencia, ¿no? Entonces no solamente es un cuerpo, no solamente es un cuerpo que tiene que ser adelgazado y reducido lo más que se pueda para poder ser delgada, no, es una experiencia de vida. Esto me atraviesa en todas las áreas de mi vida. Yo voy a la tienda, yo viajo, yo me enamoro, yo tengo un encuentro íntimo, yo sigo siendo gorda. Ujú. Entonces es una experiencia de vida en donde yo voy a estar negociando lo que me impone la sociedad, que ahí vamos bien, o sea, hay reflexión, hay cambios, tampoco sientan que está todo perdido, pero pues sigue habiendo violencia y además, o sea, ¿cómo me voy a relacionar yo con eso? Ujú. Entonces, hay una experiencia modelada de qué es ser gorda y la experiencia modelada es lo que me dice la sociedad que ser gorda es tener vergüenza, es ser floja, es tener poca fuerza de voluntad, es tener que esconderte, tener que justificar ser gorda, porque siempre tienes que explicar por qué eres gorda. Ay, es que porque tengo un problema hormonal, o ay, no, es que ya fui de vacaciones y no me cuidé. No, o sea, no tengo por qué explicarte por qué mi cuerpo es así. Te guste o no te guste, esto es lo que es. Ujú. Entonces, esa ya es una experiencia desde la reflexión. O sea, la experiencia de reflexión es voy a experimentar la vida en este cuerpo de manera constante y este cuerpo no va a cambiar. Bueno, o sea, yo soy gorda. No voy a intentar ser delgada nada más porque me lo mencionan o me lo dicen, me lo exigen, ¿no? La modificación corporal no va a ser por un, un análisis o un dictado de la belleza. ¿M? De la salud, bueno, ahí podemos incluso ponerlo un poquito como en discusión, dependiendo de los médicos, porque también los médicos o sea, suelen ser gordofóbicos. Entonces, si ellos hicieran una búsqueda más allá del cuerpo gordo, o sea, análisis, ¿no? O sea, quiero ver estudios clínicos, quiero ver biometría hemática, quiero ver rayos X, ¿no? O sea, quiero ver tomografías, quiero que de verdad hagas un análisis sobre lo que me está pasando y ya me digas, ah, bueno, o sea, aquí sí es necesario, ok, pero si no, nada más es como de ojo de buen cubero, entonces no. Ujú. No hay manera de ser. Entonces, la gordura como una experiencia de vida es todo esto que hemos hablado, o sea, cuáles son las narrativas tradicionales de las personas gordas, que es una narrativa de invisibilización, de discriminación, de burlas, de agresiones, ¿no? Y entonces, esa es la experiencia específica de la gordura. Es una experiencia violenta
triste, desagradable, pero no porque mi cuerpo esté mal, sino porque todo alrededor mío insiste en que yo debería estar avergonzada por lo que soy. Y no, así no va. Ujú. Cuando estamos hablando de una experiencia gorda, estamos hablando de regresar a mi cuerpo, regresar a lo personal y regresar a lo que yo necesito. Y entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito seguridad alimentaria. Aquí dice inseguridad alimentaria. ¿Qué significa inseguridad alimentaria? Yo no sé si voy a comer mañana, no sé si voy a comer el próximo mes, la próxima semana. Entonces, eso también me impacta en el cuerpo, ¿no? Inseguridad económica. Yo no sé si tengo dinero para ir a consulta, para ir al gimnasio, para comprar comida, ¿no? Transporte deficiente, bueno, ¿qué es lo que necesito entonces? Necesito un transporte de calidad, necesito que hagas asientos en donde mis caderas quepan, para que yo no esté entonces sometido a que, pues si no quepo, entonces no puedo moverme, ¿no? Vinculación corporal, o sea, la gordura, la vivencia específica de la gordura desde este mandato de delgadez es de desvinculación corporal. Yo no me reconozco, yo no estoy cómoda con mi cuerpo, yo lo que quiero es transformar mi cuerpo para ser delgado, ¿no? ¿Qué te hubiera gustado a ti escuchar, Gloria? O qué frases son las que de plano dices, estas no me gustaron y ojalá no se las digan a otras chicas? Yo creo que los comentarios, y esto es algo que pasa, los comentarios entre familia, que sí es muy difícil porque dices, bueno, yo no controlo a las demás personas, pero esos comentarios de, ay, ¿subiste de peso? O sea, como que hacer esa pregunta, o cuando estás comiendo, que te preguntan, o que te digan, ¿no? O sea, esto pasa más bien entre mamás y papás que dices, no, 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 ya no comas. O sea, que te está sirviendo en la fiesta y te está sirviendo otro plato y dices, no, 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 ya no, ya te comiste un plato, ya no. O sea, como que esos comentarios, a mí la verdad es que por muchísimo tiempo me dolieron, ahorita ya estoy en un lugar de que los escucho y los dejo salir. Pero justo, o sea, de que quieres decir algo, detente un segundo y decir, ¿es necesaria mi pregunta? ¿Es bienvenida mi pregunta? ¿Desde dónde la estoy haciendo? ¿No? O sea, y si no, pues nada más decir, ah, qué bien te ves. Tan, tan, ¿no? No necesitas. Si no tienes, hasta como decían las abuelitas, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Amo esa frase porque definitivamente creo en ella, ¿no? O sea, si no tienes nada positivo que decir, pues ¿para qué lo dices? Para hacer sentir mal a la otra persona, no está padre. Y lo que los cuerpos cambian, estoy totalmente de acuerdo en eso. Mi mamá, específicamente, cuando yo tenía 15 años, pues era muy flaquita, muy, muy flaquita. Y tenía una cinturita chiquitita, divina, si quieres. Hoy tengo 35 años. Entonces, cuando mi mamá se avienta el comentario de, es que tenías una cinturita, así como con una nostalgia, sí le he dicho, oye, ma, o sea, si estás consciente que tengo 20 años más, que, o sea, si me quieres seguir poniendo en una idea de cuando tenía 15, pues nunca voy a volver a tener 15 y está bien. O sea, hoy mi cuerpo es diferente, hoy me ayuda en otras cuestiones, me siento bien con él y es parte de, pero son esos pequeños comentarios que pues te pueden hundir, ¿no? Porque entonces puedes empezar como con la dieta, con que tengo que bajar de peso, con que, ay, la cintura tengo y te obsesionas. Me gustó algo que también dijiste, lo de la ropa. Yo ya también hace, yo creo que unos 4 o 5 años dije, si me queda, que me quede bien. Si no me queda, no, punto. No voy a bajar, no me voy a forzar a entrar en ese vestido, en ese pantalón, en lo que sea. No, tengo que estar también yo cómoda, porque también cuántas mujeres no viven con fajas todo el tiempo y se acostumbran a estar con fajas en todo momento. O sea, también piensa en que estás sometiendo tu cuerpo a dolor. Piensa, ¿es necesario este dolor que estoy sintiendo ahorita? Porque yo también usé fajas muchísimo tiempo, o sea, es necesario que me siento y, o sea, como que, o que como y no puedes comer, ¿no? Y la otra es, o sea, ¿vas a esperar a vivir, a empezar a vivir tu vida hasta que estés delgada? ¿Cuándo vas a ser delgada? ¿Quién sabe, no? Entonces, póntelo ahorita, cómpratelo ahorita, cómetelo ahorita. Entonces, todo esto es lo que yo debería de hablar o hacia lo que debería de dirigirme cuando estoy hablando de una experiencia gorda, ¿no? Hay propuestas, por ejemplo, como las de Janel Junior y Catarina Quirola, en donde dicen, bueno, la gordura se ha visto como un estado corporal transitorio, tiene que dejar de verse así. O sea, un estado corporal transitorio es esto, cuando sea delgada. Y no sé cuántas de ustedes se han comprado ropa más chiquita
una talla, 2 tallas menos, y dices, esta me la voy a poner cuando sea delgada, cuando baje de peso. Entonces yo estoy constantemente esperando a que mi vida empiece cuando yo logre ser delgada. Entonces justamente se considera la gordura como un estado corporal transitorio. No puede existir así. O sea, yo no me puedo vestir como yo quiero ahorita porque tengo que ser delgada. Ujú. Hay una expectativa de la modificación controlada. Yo bajo cuando puedo, si lo decido. Entonces, por eso esa idea de que las gordas no tenemos fuerza de voluntad, porque pues si nada más si fueras al gimnasio y hicieras dieta, pues ya, o sea, ya no serías gorda. Y no es así. O sea, hay cuerpos que van a ser gordos y son saludables y hagas lo que hagas, no van a bajar de peso, porque ese es el cuerpo. Ujú. Hay que hablar también sobre experiencias específicas de la violencia. Hay relatos cotidianos que culminan en el rechazo y no estamos hablando solamente de rechazo amoroso, ¿no? O rechazo sexual, rechazo laboral. O sea, las personas gordas es muchísimo más difícil que encontremos trabajo. ¿Por qué? Porque justamente todas estas ideas de que no le echamos ganas, no tenemos fuerza de voluntad, ¿no? O sea, vienen o sea, con la idea de que pues no me veo bien, ¿no? No, no voy a hacer no voy a dar una buena presentación a la empresa porque soy gorda, entonces mejor no me contratan, ¿no? O sea, justamente esas son las cosas por las cuales tenemos que hablar de experiencias gordas. Ujú. Y también nos proponen aquí, por ejemplo, la gordura fantasmal. ¿Qué es la gordura fantasmal? Hay una representación, ¿no? O sea, ¿de qué manera se representan las mujeres gordas? Y Catarina dice, somos las hipervisibles invisibles. Es imposible que no veas a una mujer gorda, a una persona gorda. O sea, estoy grande, estoy aquí, ocupo espacio. Pero yo entro a una habitación, a un salón, y así, no, o sea, nadie me voltea a ver, ¿no? Eso es ser hipervisible invisible. Existo, pero nada está disponible para mí. Voy a una tienda de ropa y no me puedo comprar nada. No hay nada disponible para mí. Voy a una entrevista de trabajo y no puedo encontrar trabajo. No hay nada disponible para mí. Entonces son hipervisibles, invisibles. Me puedes ver, pero me ignoras. Entonces, esa también es una experiencia que tenemos en concreto las mujeres gordas. Los hombres gordos, pues sí, pero les digo, en menor medida. La gordura en los hombres es mucho más aceptada, sobre todo porque dicen feo, fuerte y formal, ¿no? O sea, antes hablaban de eso y era como de, pues no importa el físico, el chiste es que sea trabajador, que sea buena persona, ¿no? Pues, o sea, es de buen comer, pero las mujeres no. O sea, las mujeres siempre tenemos que ser delgadas porque si no, no existimos. ¿Qué pasa ahora en el consultorio? Va a seguir el mismo, o sea, sigue la misma lógica. Tampoco existimos en el consultorio. O sea, un paciente gordo, una paciente gorda, ¿qué tiene que hacer? Bajar de peso. Y ya que bajes de peso, ya podemos ver cómo podemos tratar tu dolencia. Pero lo primero que tienes que hacer es bajar de peso. Ujú. Entonces, esa práctica profesional es una práctica sesgada, violenta y gordofóbica. Ujú. Entonces, ¿cómo se propone una práctica profesional respetuosa? Como profesionales de la salud, ¿no? Primero hay que entender que de qué están hablando las personas gordas y para eso pueden echarse un clavado al manifiesto de liberación gorda. Ese manifiesto lo escribe The Fat Underground cuando están haciendo esta denuncia contra el caso de Cass Elliot, porque precisamente es un caso de gordofobia médica y de gordofobia en los medios. Ella muere por falla cardíaca, derivado de que estuvo muchísimos años sometidas a dietas, comía muy poquito, y entonces cuando fallece, se hace una burla hacia su muerte. O sea, y ahí, pues, ¿qué pasa? Que, pues sí, o sea, caso Elliot estaba comiendo y tenía un medio sandwichito y un vasito de agua. Y pues se encuentran, o sea, su cuerpo y había vómito, ¿no? Entonces, o sea, estaba comiendo, se infarta, pero fue como que casualmente estaba comiendo cuando se infartó. Pero ahí que fue el eslogan de la noticia, se murió por gorda, se ahogó por gorda. Ya ves, o sea, si eres gorda te vas a morir. Entonces, ellas escriben el manifiesto de liberación gorda para hacer esta protesta y ellas hablan de que hay que hablar de derechos, hay que hablar de racismo, sexismo, explotación, imperialismo.
¿Por qué? Porque de aquí viene la discusión de la gordura. O sea, ¿por qué hablamos de clasismo? Porque justamente, o sea, estamos hablando de seguridad alimentaria. ¿Puedo yo acceder a alimento? ¿Puedo yo acceder a servicios de salud? Estamos hablando de racismo, ¿no? O sea, la medicina ya vimos con el libro de Fear in the Black Body, se crea basado en o sea, en ideas racistas en donde se tiene que justificar la esclavitud. Entonces, para justificar la esclavitud, yo voy a utilizar el cuerpo como una manera de decir esto está mal. Ujú. El sexismo, justamente porque hay una clara diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? La discriminación por edad. A las mujeres que somos mayores, ya no te dicen nada si eres gorda, pero porque dicen, pues porque ya está grande, es una señora, ¿no? Pero Dios te cuide si eres una joven gorda. Ahí no te la acabas. O sea, todo el tiempo te están reclamando. Es que tienes que bajar de peso antes de que llegues a la menopausia, porque si no, te va a costar un trabajo bajar. Bueno, ¿y por qué tendría que bajar de peso, no? O sea, ¿por qué no puedo estar radiante y saludable con este peso que tengo? Ujú. Me llamó mucho la atención lo que mencionabas de los análisis reales, ¿no? A veces tenemos unos sesgos de, pues claro, baja de peso y eso va a hacer que tu rodilla esté mejor. Pues sí, probablemente sí, porque va a tener menos peso. Pero ¿qué hay más allá? Y como bien mencionas, seguro sí están muy capacitados los médicos, pero pues para todo necesitan, para crear un diagnóstico necesitan análisis. Y con base en eso, pues hacen su investigación, ¿no? Y dice, ok, porque al final, pues todas somos únicas. Entonces, algo que a mí me gustaría como aconsejarles es que a partir de los 40 años cumplidos, justo más o menos son 10 años antes, aprox, en promedio, de la menopausia como tal, empezamos a entrar en perimenopausia y es vete a hacer química sanguínea, pero que tenga no nada más todos los elementos, sino también el tema hormonal. Hay que ver cómo tus hormonas se están moviendo, si hay una que está más arriba, una que está más baja, a lo mejor te hace falta producir cierta hormona y eso tiene un impacto directo no solamente en el tema del peso, sino en tu calidad de vida, desde tu dormir, desde la elasticidad de tu piel, desde la actitud emocional que puedas llegar a tener. Siempre las hormonas tienen un papel bien importante en cómo nos sentimos física y emocionalmente. Entonces, creo que eso que mencionaste justo de la menstruación es un recordatorio mensual de cómo estamos por dentro, es muy significativo. Entonces, ellas van a escribir este manifiesto y este manifiesto nos habla de qué es lo que se necesita, cuáles son las necesidades específicas. Ujú. Y yo me voy a detener aquí justo en este que ellas hablan de que están en contra de las industrias reductoras, ¿no? Estas industrias incluyen los clubs de dietas, salones para adelgazar, las granjas para gordos, doctores para la dieta, libros de dieta, comidas dietéticas, suplementos, procedimientos quirúrgicos, supresores del apetito, drogas y máquinas para perder de peso. Ujú. Aquí me detengo porque cuando estamos hablando de salud, aquí también nos va a impactar muchísimo la manera en la que comemos y si tenemos alimento disponible. Los salones para adelgazar y los clubs de dieta, o sea, también es una idea muy centrada en que pues no todo nos va a funcionar. O sea, la misma fórmula nos va a funcionar para todas las personas. Y entonces, si todas hacemos la dieta de la manzana, la dieta del caldito de pollo, la dieta de la luna, vamos a bajar de peso. Y no, cada cuerpo es distinto, cada cuerpo tiene sus propias necesidades, entonces hay que atender esas necesidades. Ujú. Las granjas para los gordos, aquí en México por lo menos yo no tuve noticia de que existieran, pero en Estados Unidos sí estaban los llamados fat camps, ¿no? Entonces eran campamentos en donde se enviaban adolescentes gordos y gordas para que hicieran ejercicio todo el día, aprendieran a comer y bajaran de peso, pero es un plan extremo de un mes, 2 meses, y hay mucha violencia. Ujú. Entonces ahí, por ejemplo, sí se ven repercusiones en las personas que fueron a estos fat camps y luego regresan y pues no quieren comer o no quieren volver a hacer o tienen un rechazo absoluto y dicen, no, pues yo no voy a volver a hacer nada de lo que me dijeron ahí. Ujú. Los doctores y los procedimientos quirúrgicos, o sea, también eso habla el libro este de Shadow on a Tightrope sobre la cirugía bariátrica, la manga gástrica, ¿no? Todos estos procesos que son para bajar de peso rápido. ¿Y qué pasa? Que no todas las mujeres, o sea, lo aceptan bien y hay incluso pérdida de nutrientes. O sea, yo no puedo absorber los nutrientes de la comida. De igual manera,
antes y después de la cirugía, ¿no? Y entonces por eso tenemos como, es muy común la pérdida de pelo, ¿no? De cabello, que se te va cayendo el pelito cuando te haces una cirugía bariátrica, ¿no? Que tienes que tomar suplementos o vitaminas, porque precisamente el cuerpo modificado ya no es capaz de hacer eso. Y muchas veces esa consulta es simplemente porque deseo bajar de peso. Entonces, la delgadez ya rebasó la acepción médica, o sea, y ya, digo, más bien como, ya rebasó esta idea de salud, y entonces ya es salud y estética y está todo junto. Entonces, la delgadez y la gordura tienen todos esos significados juntos, en donde están exigiéndome cosas por salud, cuando en realidad son por estética. Ujú. Entonces, me exigen a mí ser delgada por salud, pero si de verdad me hicieran un estudio, les digo, análisis clínicos, o sea, sácame sangre, dime o sea, cuál es el conteo que tengo, ¿no? Sácame unos rayos X, ¿no? Y estoy bien, entonces, ¿por qué tendría que bajar de peso? ¿No? Entonces, esa es la gran discusión que se tiene con la medicina, ¿no? Que no hay un trato eh, idóneo, y además los médicos tienen este sesgo también androcentrista, pues que la medicina está hecho para los hombres, ¿no? Entonces también ellas dicen que repudian la mitificada ciencia que expone nuestro cuerpo como uno no sano, ¿no? Entonces ahí hay una crítica a la medicina, y desde los estudios críticos de la gordura les decimos a los médicos: piensa que tu ciencia también es una ciencia histórica. Entonces hay cosas que se crearon con ideas de esos tiempos, ideas racistas, ideas sexistas, ¿no? O sea, en México, el primer estudio que se hizo sobre las mujeres o sea, y el aparato reproductor fue hasta 1940 y algo, 50 casi. O sea, antes de eso todo era con conejitos. O sea, se abría a las liebres hembras, y ahí más o menos se analizaba el aparato reproductor y se hacía el símil con las mujeres, pero no había un estudio en las mujeres. O sea, eso es nuevo, por lo menos aquí en México, ¿no? O sea, y les estoy diciendo 1940 y algo, 1950. Si quieren leer más, yo tengo un artículo publicado junto con una colaboradora, Andrea García, que la tesis es de Andrea García. Ella tiene una tesis también sobre medicina, discurso médico en la revolución, específicamente del cuerpo femenino. Entonces, ese artículo, si ustedes o sea, pueden googlear Gloria Soto, Andrea García, medicina, les va a salir un artículo. Es un resumen de su tesis es maravillosa, en donde habla justo de cómo el cuerpo de las mujeres mexicanas se ha estudiado simplemente para poder ser madres, y entonces muchísimas de las decisiones médicas o sea, que se hacen con respecto a nosotras en la consulta, es con esa idea, ¿no? Todavía se tiene esa idea. En lo positivo es que hay una propuesta desde la gordura, que es el enfoque de no dieta, que es el salud en todas las tallas. O sea, seguramente ya lo han escuchado. O sea, en los últimos años se ha vuelto más popular, se ha extendido la práctica, y este surge de un grupo de gordas lesbianas que trabajan medicina, específicamente Lindo Bacon. Pueden encontrarla como Linda Bacon o Lindo Bacon. Es que antes era Linda, ahora es Lindo, pero o sea, es la misma persona. Y Lucy Aframore, ¿no? Entonces, ellas que dicen, ya el IMC no sirve. O sea, el IMC es una herramienta obsoleta que no nos está diciendo absolutamente nada. No nos está ayudando a tratar a las personas gordas y a tratar la salud de las personas gordas de manera integral. O sea, hay que ver de qué manera podemos alcanzar la salud sin tener que reducir el cuerpo a la delgadez de manera necesaria, ¿no? O sea, es una idea en donde hay que ver de verdad cuál es la salud y cuál es digamos que el deber ser estético de las mujeres, que es ser delgadas. Ujú. Entonces ellas dicen: "Ah, no, es imposible que sigamos utilizando el IMC porque además es una herramienta de pensamiento supremacista. O sea, es una herramienta que se hizo en Europa para poder analizar estadísticamente a la población,
pero una población, o sea, en Noruega, fue la primera población en donde se utilizó. Entonces, o sea, esas medidas no van a ser iguales aquí, no van a ser iguales en Estados Unidos, no van a ser iguales en Argentina, ¿no? Necesitamos que sean eh, otras maneras de realizar consultas médicas. Y entonces el enfoque en todas las tallas habla de eso, de analizar a manera más profunda la nutrición, la salud mental, la salud, o sea, el ejercicio, la conexión que tenemos con nuestro cuerpo, con el ejercicio, pero sin el objetivo de adelgazar. Ese no va a ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que tú estés saludable, que estés tranquila, que tu cuerpo esté, digamos que, pues sí, saludable en la medida de que se sienta bien, ¿no? O sea, que te sientas bien y que no te estés matando de hambre para poder ser delgada y que no hagamos procedimientos innecesarios para poder ser delgada. Ujú. Y entonces Lindo Bacon nos dice, hay muchas maneras de medir la salud. El peso es un marcador de tamaño corporal. Ya no vamos a hablar aquí de obesidad como una enfermedad. Aquí se habla del peso como marcador de tamaño corporal y ya. Ujú. Entonces aquí Nina nos dice, si de verdad nos preocupamos por la salud, ¿por qué no evaluamos directamente los marcadores del atributo de salud de interés? O sea, si yo voy al médico porque me duele la rodilla, ¿por qué no me revisas la rodilla? ¿Por qué no me haces una radiografía en lugar de decirme, yo solo baja de peso y ya? Porque si vamos a hablar, por ejemplo, de diabetes, ¿no? Diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina, ¿por qué no me haces este análisis de niveles en la glucosa en la sangre en lugar de, ay, no es que, o sea, porque hay muchísimas, o sea, sí he escuchado muchísimos testimonios de mujeres gordas en donde van al médico y sin ningún tipo de análisis, les dicen, y no, es que estás gorda, tienes que tomar metformina porque pues te va a dar diabetes, tienes que bajar de peso. O sea, ahora sí que a ojo de buen cubero, yo no dudo que los médicos estén preparados, pero pues necesitas tener cómo respaldar esa información porque no me estás diciendo cualquier cosa. Me estás diciendo que tengo que tomar un medicamento porque me voy a enfermar, pero no me estás dando información que respalde ese enunciado que tú estás diciendo. Ujú. Y bueno, la nutricionista Hailey Goodrich, ella nos dice, como profesionales alineadas con el enfoque de salud en todas las tallas, cambiamos el foco a conductas que promocionan la salud, que pueden mejorar los síntomas y la calidad de vida sin centrarnos en el peso. ¿Mm? Entonces aquí la gordura ya no va a ser un marcador absoluto de mi enfermedad. O sea, yo ya no voy a utilizar la palabra obesidad para decir estás enferma, ¿no? Y porque la obesidad también se considera como una disfunción corporal. Y vamos a decir, no, vamos a utilizar el peso como un marcador, pero no va a ser el único. Vamos a agotar todas nuestros recursos, vamos a hacer los estudios necesarios para que para que tu estilo de vida y, o sea, y tu condición de vida sea agradable, para que tú no te sientas mal y que lleguemos a una calidad de vida, ¿no? Entonces, es importante hablar de gordura, gordofobia y cómo nos peleamos con la categoría obesidad por eso, porque ya vimos que históricamente se ha tratado la gordura como una falla personal, una falla médica, incluso una falla, ahora sí que dependiendo de dónde estemos, ¿no? O sea, si somos mujeres mexicanas, si somos mujeres estadounidenses, si somos mujeres afro, ¿no? Entonces también aquí es importante, si vamos a ser profesionales de la salud, pensar, ¿estoy haciendo o estoy diciendo esta recomendación porque tengo suficientes datos o solamente porque estoy viendo que esta persona es gorda? O sea, estoy teniendo yo un sesgo gordofóbico, estoy pensando que esto te está pasando porque, pues claro, eres gorda, o de verdad tengo información que respalde esto que te estoy recomendando, ¿no? Entonces, ahora sí, con este enfoque, ¿sabes qué pasa? Que ya cuando estamos hablando de nutrición, específicamente nutrición porque es donde más se ha utilizado, ¿no? Porque, o sea, la nutrición y las dietas, hemos pasado por muchísimos momentos y en los 90 la nutrición era contar calorías, que te comes 5 almendritas, 2 uvas y un traguito de tu café americano y ya con eso hasta el día siguiente, ¿no? Es un conteo de calorías muy estricto
exclusivamente para bajar de peso. Entonces ahora la nutrición ya cambió, por lo menos las nutriólogas que yo he conocido, ya lo que te piden es, vamos a ver cómo estás de tu química sanguínea, vamos a ver tu relación con la comida, porque también las personas gordas no tenemos una muy buena relación con la comida, pero no porque, o sea, no porque yo sea gorda, sino justamente porque todo el mundo me dice, es que comes mal, es que por eso eres gorda, es que si tú comieras menos, pues ya con eso se solucionaría. Entonces, obviamente, o sea, va a haber trastornos de conducta alimenticia y de hecho en la población gorda es donde vemos también muchos trastornos de conducta alimenticia, en las mujeres y en la población gorda en general. Y en las mujeres, por ejemplo, tenemos alimentación restrictiva, ¿no? Lo que antes conocíamos como anorexia. Entonces está la anorexia en donde yo no como porque no quiero ser gorda. Y también está la conducta restrictiva, que es yo voy a comer lo menos posible para no engordar. Ujú. O también está esta relación emocional en donde yo odio comer. A mí no me gusta comer porque todo el mundo siempre me juzga, no puedo ir y comer y sin que alguien me diga, y, o sea, eso deberías de comerte nada más la mitad. O sea, a mí me ha pasado, a mí me pasó en muchas ocasiones en donde voy, o sea, en una ocasión fui con unas amigas, fuimos por un café, me compré un café, me compré una dona, mi amiga solamente se compró un café y me acuerdo que me dijo, ¿sí sabes que esa dona tiene no sé cuántas calorías? Y fue como, y, o sea, gracias por el dato, pero o sea, ese acto fue de vigilancia, fue de vigilancia hacia mi cuerpo, y fue de, no te lo comas porque ya eres gorda, no puedes comértelo, no, ni siquiera tienes derecho a disfrutar el alimento. ¿No? Entonces la nutrición desde el enfoque de todas las tallas ya nos está diciendo, tenemos derecho a disfrutar el alimento y entonces hay que ver cómo lidiamos con esa relación. Pero es que esa relación que tengo viene desde la gordofobia, desde considerar la gordura como una enfermedad, como algo que no debe ser, y entre las mujeres nos controlamos, ¿no? O sea, no sé si a ustedes les ha pasado de que vas a comer, eso yo lo veía mucho por ejemplo, con las amigas de mi mamá, o sea, lo vemos con generaciones que son nuestras mamás, nuestras tías, porque ellas estuvieron en este bombardeo así intensísimo de la dieta y la delgadez. O sea, ellas estuvieron en los 90, en los 80, cuando estaban las supermodelos, ¿no? En donde un plato, en lugar de comer el plato y yo comérmelo hasta que esté satisfecha, lo parto a la mitad, le doy la mitad a mi amiga, la mitad me lo como yo y ya, para cuidar la cantidad que como. No viendo si yo tengo hambre, si yo estoy satisfecha, si yo terminando de comer sigo teniendo hambre, o sea, eso no lo considero. Entonces, también las mujeres estamos constantemente hambrientas. Las mujeres tenemos hambre porque la sociedad no nos deja comer, porque no podemos comer, porque no podemos ser gordas, ¿no? Y entonces eso también va a afectar nuestra salud. Si no comemos, nuestro cuerpo va a empezar a desequilibrarse y entonces tenemos desbalances hormonales, ¿no? Y eso lo podemos ver como mujeres en la menstruación. O sea, a veces tengo o no menstruo o tengo menstruaciones irregulares, ¿no? Pero, o sea, esto va a las hormonas y a veces esa causa es porque no tengo una alimentación constante, ¿no? Y no siquiera voy a entrar así como ahora sí en la seguridad alimentaria. Vamos a suponer que sí tengo dinero suficiente para poder acceder al alimento, pero aún así teniendo el dinero suficiente no accedo a él. ¿Por qué? Porque todo el mundo me dice que no debería de comer. Entonces no como, entonces yo misma también estoy poniendo a mi cuerpo en estrés, ¿no? Entonces el enfoque de todas las tallas dice, ya no vamos a hacer eso, vamos a comer, vamos a ver qué necesita tu cuerpo. Si tú ahorita necesitas chocolate, no pasa nada, cómete el chocolate, o sea, no va a cambiar nada, ¿no? Aquí ya no vamos a buscar con que tú seas delgada y que todo el objetivo sea que seas delgada, ¿no? O sea, ahorita ya vamos a ver qué es lo que tú necesitas y de qué manera puedes tener calidad de vida y puedes disfrutar la vida. ¿M? Entonces, como última recomendación, yo les aconsejo que si son profesionales de la salud, bueno, pues chequen todos estos libros que yo les mencioné, pero específicamente estos dos. ABC Gordo para enfermeras y profesionales de la salud, de Charlotte Cooper. Este está en EscribeD, o sea, lo buscan y está en EscribeD, son como 4 páginas. Y Política Gorda de Deborah Lupton. Este también lo encuentran en Google y es una serie de 5 ensayos, me parece, en donde Débora, está la traducción, o sea, están en español, estas dos son, Charlotte Cooper es de Estados Unidos, Deborah Lupton también de Estados Unidos, ¿no?
Y en Política Gorda, Débora nos habla sobre la importancia de la gordura, la importancia de hablar de gordura y no de obesidad, y qué es lo que dice la gente en contra, o sea, desde la gordura, en contra de la medicina y esta categoría de obesidad, ¿no? Que estamos pues intentando quitarla y hablar de gordura, porque la gordura va a envolver ahora sí toda esta experiencia, ¿no? No nada más que es un cuerpo enfermo y ya, no, o sea, hay una experiencia enorme que atraviesa el ser gorda. Entonces, eso se los recomiendo para que lo chequen. Lo pueden encontrar en Google. O si no, pues también, o sea, cualquier libro, o sea, si ustedes buscan, por ejemplo, Laura Contreras, Nicolás Cuello, ellos tienen un libro, una recopilación en español que se llama, ay, ahorita no me acuerdo, se me fue el nombre, pero búsquenlo, Laura Contreras y Nicolás Cuello. Y ahí también tienen varios textos de Charlotte Cooper y es una recopilación de textos en español desde Latinoamérica sobre qué implica ser gorda. Y hay un texto ahí precioso que se llama Mi primera dieta y yo creo que si lo leen se van a ver reflejadas porque esa es una experiencia común que tenemos las mujeres. O sea, estar constantemente a dieta, estar buscando la delgadez, estar buscando no ser gorda. Y esto es para que veamos, como profesionales de la salud, otra manera de ejercer nuestra práctica, ya sea yo doctora, médica, o sea, enfermera, psicóloga, nutrióloga, psiquiatra, ¿no? O como, o sea, otro tipo de persona, como persona simplemente para ver qué es lo que se ha dicho acerca de mi cuerpo, como mujer y como mujer gorda. Entonces, esas son las recomendaciones que yo les dejo, estas dos, y el libro de Nicolás Cuello y Laura Contreras. eh, Wow, pues estoy impactada. Definitivamente gracias por compartir todo tu trabajo, tu conocimiento. Me hiciste ver desde otra perspectiva, cuestionar algunas cuestiones. Nunca pensé que la medicina solamente estuviera enfocada en el tema de la reproducción en el caso de ser mujer y pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, creo que apenas somos las primeras generaciones que se está medio permitiendo ver si quieres ser mamá o no quieres ser mamá, y que no te critiquen tanto y que etcétera, ¿no? Entonces, wow, eso sí me hizo mucho impacto. Me gustaría que nos dijeras si yo como mujer me siento identificada con esta charla, sin este acompañamiento, ¿podrían acudir contigo dentro de tus redes sociales o qué recomendaciones le podrías dar a una chica, a una mamá, a una mujer, alguien o un papá inclusive, ¿no? Que también quiere resignificar y quiere entender este tipo de procesos. ¿Cómo sería el camino para poderte ya sea contactar o qué nos recomendarías? bueno, para poder contactarme, pueden entrar a mis redes, que es IVA Academy MX, que es donde yo doy clases y de hecho ahorita estamos dando un seminario gordo. Estamos viendo todo esto, pero a profundidad, ¿no? Y estamos leyendo teoría gorda. Y ese sería como un camino como para conocer más, pero ahí también yo tengo otras colaboradoras, pues conozco, porque yo no doy terapia, pero sí conozco terapeutas y nutriólogas que están trabajando desde este enfoque. Entonces yo a partir de ahí también las puedo redirigir, ¿no? Pero ahí también está Eva Academy o Eva Academy X, o también me pueden encontrar como Manifiesto Grotesco, igual en Instagram, así manifiesto-grotesco, que ahí solamente hablo de gordura. Entonces, ahí son más bien como reflexiones personales, si quieren leer de eso, pero si quieren, les gustaría como aprender o dirigirse con un especialista, en IF Academy me pueden encontrar y ahí yo les resuelvo todas las dudas, o el seminario pues también está padre, lo pueden tomar. Te agradezco nuevamente el tiempo, tu dedicación, tu espacio. Me hiciste ver desde otro panorama y de verdad te lo agradezco porque creo que entre más información tengo, mejor puedo compartir y mejor podemos crear estos espacios de diálogo para que entre todas pues vayamos modificando, ¿no? Lo que decía al inicio, necesitamos un mundo más empático, un mundo más amable y entender la diversidad. O sea, la diversidad es parte de la vida y a veces pues entre tanto estereotipo se nos olvida, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Gloria. Gracias, Vane, también por estar aquí. No, muchísimas gracias a ustedes y pues a ti, Gloria. De verdad estoy muy contenta con toda la teoría que estoy absorbiendo. Pues muchas gracias a ustedes y mis recomendaciones, sigan leyendo.
O sea, eso es lo único. Sigan leyendo, sigan investigando, porque esa es la manera en la que nosotras podemos hacer nuestro propio juicio. O sea, yo incluso les digo, a lo mejor no tomes lo que yo digo como palabra de verdad, investígalo y tú misma haz tu propio juicio al respecto. Entonces, muchísimas gracias por este espacio, felicidades por el espacio, la verdad es que estaba muy, muy interesante la idea y espero que nos sigamos en contacto. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperemos que esta charla haya sido de tu interés y que puedas difundirlo con muchísimas más personas para así poder crear una sociedad mucho más informada y empática. Recuerda que tenemos muchísimas más herramientas para poder acompañarte en caso de cualquier duda, como por ejemplo charlas, asesorías o talleres. Estamos muy contentas de poder acompañarte en tu desarrollo. Porque aquí todas aprendemos.